Vamos a entrevistar ahora al licenciado Claudio Jorge Torres, que es licenciado en criminalística, perito en balística y documentología, especialista en investigación de homicidios, especialista en el procesamiento de imágenes, y vamos a conversar sobre el ataque, brutal ataque al diputado Olivares y Ayadón. Y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, confirmó que el grupo de origen gitano bueno, ya se había reunido previamente. El homicidio aparenta ser móvil pasional. Se había desatado luego de una gira nocturna con alcohol. La hija del gitano Juan Jesús Fernández fue también detenida y acusó a Juan José Navarro Cádiz como el autor de los disparos que mataron a Miguel Yadón e hirieron de gravedad al diputado nacional Héctor Olivares, que, dicho sea de paso, continúa internado en el Hospital Ramos Mejía en estado crítico. Bueno, vamos a conversar sobre crímenes, y otros, con el licenciado Claudio Jorge Torres, que sabe mucho de este tema, aparte de ser investigador, es licenciado en criminalística, como les decía, especialista en investigación de homicidios. No sé si estás ahí, Claudio. Sí, muy buenas tardes, Reina. ¿Cómo te va? Es un gusto hablar con vos. Bueno, igualmente. Está la comunicación está un poquito como teñida de algún problemita técnico. Te escucho un poquito como lejos, pero bueno, vamos a tratar de, si puedes hablar un cachito más fuerte, mejor, ¿sabes? Sí, yo te escucho muy bien, ¿eh? Ajá, Así que, sí. bueno, El tema es el retorno, me parece. Bueno, eh, decime. los detectives o investigadores arman un rompecabezas a raíz de un hecho como este, por ejemplo, un asesinato en donde aparenta primero ser político y después resulta ser que es pasional. Con el paso de las horas, primero, ¿cómo se arma ese rompecabezas tan difícil? Más teniendo en cuenta la cantidad de involucrados, en este caso precisamente, en donde es muy confuso porque todos los involucrados son familiares y hay muchos detenidos y también muchas desprolijidades de parte de los detenidos a la hora de planear, que se dice que no se planeó nada, se hizo y ya está, y cómo esto impacta en los investigadores a la hora de tener que eh, tener hipótesis, por ejemplo, ¿no? Sí, mira, siempre hay una premisa fundamental cuando uno va a investigar un hecho. Pero te pongo así como un ejemplo, que todo suicidio debe ser trabajado como homicidio hasta que se demuestre lo contrario. Eso es una de las premisas que tenemos siempre los investigadores al momento de trabajar. Referente a este hecho, obviamente, siempre uno va por el camino más corto, pensando que puede ser algún problema político o algún tipo de ajuste de cuentas y todo eso, pero nunca debe descartarse, ¿no es cierto?, la posibilidad de hacer un crimen pasional. O sea, uno realmente tiene que ir, en base a las pruebas que va teniendo y a los testimonios que va teniendo, va a ir armando ese rompecabezas que es tan complejo al principio, pero que después, de al cabo de un tiempo, uno puede llegar a dilucidar qué es lo que puede haber ocasionado el hecho en sí. ¿Qué es lo más importante que se sepa en las primeras horas? ¿Qué es importante para un investigador saber en las primeras horas? Porque después con el correr del tiempo se va diluyendo y se va como contaminando de otras cosas, ¿no? No, lo primero que uno tiene que hacer, primero y principal, es evaluar la escena del crimen. Siempre, siempre es lo primero que uno tiene que, donde uno actúa y donde realmente uno se desempeña las funciones, en el caso mío, bueno, en el tema de la escena del crimen, para evaluar los indicios que vamos encontrando en la escena. En base a esos indicios que vamos encontrando en la escena, podemos ir armando un rompecabezas de cómo fue ese hecho, y después, obviamente, con las investigaciones que hace el fiscal de instrucción de la causa, con los testimonios, se termina de cerrar todo el trabajo pericial y testimonial. Es un tanto difícil, ¿no? Esa parte de la investigación, porque, digamos, armar un rompecabezas en un asesinato puede tardar mucho tiempo en saberse. Por ejemplo, en este caso, 6 involucrados, ya parecería que hay uno que fue el atacante directo, pero también está el resto, que es los que han organizado el asunto, ¿no? ¿Y cómo se sabe la responsabilidad de cada uno?
Y eso se sabe a través de declaraciones testimoniales que hace la gente de investigaciones generalmente, o el Ministerio Público Fiscal interviniente en la causa. Y principalmente, obviamente, que el rompe... Primero, no hay que descartar este tema, que este tema, principalmente este hecho puntual del diputado, obviamente tiene muchísima trascendencia pública y política, lo cual hace que uno tenga que trabajar en forma muchísimo más rápida que en otros casos, porque obviamente la prensa la tenemos permanentemente ahí, ¿no es cierto? Y aparte por el grado de resonancia que tiene este hecho. Ujú. Pero de a poco se va, o sea, lo importante es poder trabajar sobre algo firme. O sea, no podemos tampoco ir de golpe a atacar ciertas cosas y descartar otras, porque realmente se nos puede dar vuelta. No es la primera vez que me pasa de que un hecho se trabaja de una manera y termina siendo de otra, a través de las pericias o a través de las testimoniales o de las investigaciones que se hacen. Uno no tiene que descartar bajo ningún punto de vista nada en ningún momento de la investigación. Ujú. Todo puede transformarse en cualquier momento, ¿no? Pasar de una carátula a otra. Ujú. Sí, sí. ¿Y tenés algún caso en tu trayectoria? ¿Estuviste en provincia de Buenos Aires? ¿En qué cargo? Estuve como de director de policía científica, de las direcciones de policía científica en varios lugares, en Mercedes, en Zárate Campana, estuve como es en Cañuelas, obviamente abarcando ciudades, como 24 ciudades por cada departamental, lo cual me tocaba la zona de Moreno, zonas Ujú. complicadas, zonas calientes, zonas frías que se les llaman donde ocurren menos hechos criminales, pero las zonas calientes son complicadas. Ujú. Y me ha tocado un caso, sí, no voy a dar la zona ni nada de eso, porque todavía ese caso está en pie, pero en el cual también fue ocasionado también, e intervinieron, ¿no es cierto?, una familia gitana, sí, ocurrido hace años atrás, no hace mucho, Ah, también de en una el cual... familia gitana. Sí, tal cual, porque esto me recordó justamente este caso me recordó el caso que yo lo hemos trabajado con la gente mía, en el cual hacen una denuncia primeramente porque se había fugado una niña de descendencia gitana con una persona común. Se había ido de su casa en primera instancia y luego, obviamente, viajaron a España. Y fue a España. Esta persona no era tan niña, sino que ya era adulta, logró escaparse de su familia para poder viajar a España con su pareja actual, Ujú. y la familia gitana, obviamente sus familiares directos, terminaron destruyéndole la casa por completo como una especie de venganza, ¿no es Ah, cierto?, oh. al novio vendría a ser. O Ujú. sea que es muy común este tipo de cosas que pueden llegar a suceder, ¿no? Ujú. Porque tienen las raíces muy claras, eso, sus costumbres muy claras, arraigadas, en lo cual Ujú. hace que también prácticamente todas las relaciones que se generen queden dentro de la misma, ¿cómo se podría decir? De la misma familia, vendría a ser una cosa Claro, así. claro. Ujú. Y sin ir más lejos del tema de hechos pasionales, no debemos olvidarnos tampoco el caso de Carolina Ló, no sé, Ujú. que hace mucho tiempo, ¿Y en de el qué cual año fue... estamos hablando de ese, de que Y está el de Carolina Ló, Sí. no recuerdo bien exactamente la fecha, te estoy hablando de las 113 puñaladas. Ah, sí, 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 ya está. Sí, no sé si se fue de trascendencia pública Sí, porque sí, fue, sí, fue el sí. primer Sí, caso sí, que de no hace tanto prácticamente eso. de un femicidio, Claro. el caso de Carolina Ló, donde su novio le efectúa para matarla 113 puñaladas, ocasionándole obviamente la muerte por Ujú. productos de celos y todo ese tipo de cosas. Y también, a raíz de ese caso, por eso que es importante tener en cuenta lo siguiente, que muchas veces los casos criminales no deben salir a la luz, y menos publicarse ni en redes sociales, ni darse a conocer ni en la prensa y menos en la televisión, porque ocurre un fenómeno que se llama de copycat, donde las personas copian ese tipo de casos criminales, ¿no es Ajá. cierto?, y los llevan a cabo, ¿no es Ah, cierto? Después mira. del caso de Carolina Aló, existieron miles de casos de gente, de parejas que mataban a su novia
de muchísimas más puñaladas que el caso de Carolina López. No tuvieron trascendencia, pero me refiero que fueron copiados la metodología, como también el caso de Wanda Tadei. Claro, No ahí sé tenés. si lo toman en cuenta, Sí, donde el sí, sí. novio con alcohol La prende fuego, sí, la sí, prende sí. fuego. Después, ¿cuántos casos de esa manera hubo? ¿No es cierto? Entonces hay que tener muy en cuenta el tema de cuándo se da a conocer o no se da a conocer un hecho criminal. Claro. Eso es importante al momento de tener en cuenta en el caso de una investigación y de preservar Ujú, la prensa, ¿no es cierto? ujú. ¿Y cuánto tiempo lleva este caso, el actual que estamos, digamos, viviendo, ¿no? El ataque del gitano que parecía primero al diputado y terminó siendo para el acompañante, ¿no? ¿Cuánto tiempo Sí, se resuelve? Porque este caso parece que está resuelto ya, y bastante seguramente rápido. una vez, sí, obviamente, o sea, todo depende el accionar de la justicia. Eso es fundamental y con la rapidez con que trabajen los investigadores en el caso. En este caso, obviamente, por testimonios, obviamente, de la chica, obviamente ya saben quién es la persona que efectuó los disparos, obviamente se le tomará declaración indagatoria por parte de la Fiscalía y una vez que declare y se determine que esta persona es culpable de haber efectuado los disparos, habiendo, ¿no es cierto?, la persona primaria que efectuó los disparos, juntamente con la otra gente que puede haber sido cómplice en esto, Ujú, se cierra el caso. Una vez que se tenga todo, se cierra el caso y el caso queda cerrado. claro. Obviamente condenado como corresponde. Pero Ujú. en el caso queda cerrado una vez que se toman declaraciones indagatorias y se determina sentencia, ¿no es cierto? Claudio, hay casos que no se resuelven nunca, ¿no? Y existen casos, pero muchas veces yo creo que yo soy partidario de que todo depende desde de cómo se trabaja en primera instancia en una escena de crimen. Si Ujú, uno trabaja consciente en una escena de crimen y realmente tiene todos los elementos adecuados para su trabajo, ¿no?, su labor pericial, yo creo que eso aporta prácticamente un 80% de la eficacia de la investigación, ujú, ¿no es cierto? De tener un 80, si no diría un 90%. Porque muchas veces ahí es donde nosotros perdemos un montón de indicios y de información. Y a veces pasa que en zonas complicadas, por ejemplo, te puedo llegar a decir Loma de Zamora, La Matanza, o ujú, lugares donde hay asentamientos, ¿no es cierto? ujú, Donde se tiene que trabajar en forma rápida, porque si no corren el riesgo de que o te roben el cuerpo de la escena o te roben las evidencias que vos podés encontrar, ¿no? La ujú, misma gente de los asentamientos. claro. Entonces, obviamente que esos hechos son los más complicados porque realmente uno tiene que trabajar en forma rápida y Ujú, uno corre el riesgo de perder indicios o evidencias que se pueden encontrar en la escena. ujú, Pero si no, obviamente uno tiene que tomarse todo el tiempo necesario, o sea, uno sabe cuando uno llega a la escena del crimen, pero no sabe a la hora que se va a retirar. ujú, Y eso, uno tiene que ser consciente de todo eso. Y principalmente, darle conocimiento al fiscal de uno no trabajar de esa manera. ujú, Pero no debemos olvidarnos bajo ningún punto de vista que el fiscal interviniente en la causa, el instructor de la causa judicial, es él. O sea, el fiscal es el que ordena, el que dispone, ¿no es cierto?, todas las actividades o todas las tareas periciales que se tienen que realizar. ujú. Eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Te quería preguntar por último, y si es que podés contestarme del caso Nisman, que todavía tiene, bueno, está obviamente teñido de todo tema político, pero según tu experiencia y tu parecer, si el motivo, ¿no? Y si alguna vez se sabrá realmente fehacientemente de dónde provino esa muerte, ese Sí, mira, asesinato. referente al caso Nisman, obviamente no puedo dar información. Está conmigo trabajando dentro de los cursos de investigación criminal en la Universidad de Buenos Aires. Está conmigo el jefe de medicina legal de Gendarmería Nacional, que hicieron la reconstrucción y que ellos determinaron realmente que no fue un suicidio, sino que fue un homicidio. Ujú, No puedo dar datos de la causa, pero yo creo que se va a llegar a una conclusión final una vez que realmente que los peritos obviamente declaren y que realmente se determine, ¿no?, en base a las distintas pericias que hicieron, cuáles fueron el móvil realmente del hecho y ujú, cómo determinaron que no fue un suicidio y que realmente fue un homicidio. ujú. Se hizo largo, ¿no? Se está haciendo muy largo el tema.
Y sí, realmente es Teniendo en es cuenta bastante que en 2 días complejo. se supo quién mató a Yadoni o de qué móvil fue el hecho este, de que de dónde provino, me da la sensación que del caso Nisman está como tapado, porque no puede ser que en 2 días sepamos algo y después años para saber de otro asesinato. No, es raro. Pero vos no, Mm, no te olvides, Reina, que en el caso Nisman existieron infinidades de falencias en el manejo de la escena. ¿Me entendés? Y También como yo te dudosas, decía, también dudosas. como yo te decía, Mm, la escena es fundamental al momento de claro, trabajar. Y claro. vos no te olvides en la escena que hasta la misma fiscal interviniente en la causa Sí, se, se ve en placas fotográficas que estaba pisando manchas de sangre. claro, Y claro. ahí, de ahí no nos olvidemos del personal que entró sin Claro. el traje adecuado Y la y sin el cantidad de resguardo gente, legal, la y la cantidad de cantidad de gente que gente que entró. entró en ese lugar. Claro. ¿Me entendés? Que a Entonces, veces... Sí. imagínate que ya desde ahí, desde el vamos, ya hay que impugnar un montón de pruebas, ¿me Mm, entendés? Que ya han sido alteradas o modificadas, yo no sé si por desconocimiento o por imprudencia, pero en realidad se trabajó extremadamente mal al momento de hacer las tareas periciales. ujú, Entonces eso es muy difícil después darlo vuelta, ¿me entendés? Y realmente cuando uno hace un trabajo nuevo en la escena del crimen, como una reconstrucción, o sea, ya no es lo mismo que haber trabajado en la escena del crimen primaria, ujú, porque obviamente las cosas no son lo mismo, uno está trabajando sobre lo que los demás pisaron o tocaron o modificaron, ujú, entonces es muy difícil llegar a eso. Por ujú, eso que para mí el caso Nisman es un caso que obviamente va a tardar, porque primero y principal hicieron nuevas pericias sobre el caso, sobre el cuerpo hicieron nuevas pericias, ¿me entendés? Pero no nos olvidemos que se trabajó extremadamente mal en el manejo de la escena del crimen. Hubo mucha ujú. gente involucrada, y estamos hablando de personal policial y de la justicia ahí operando en el lugar, y hasta gente de la política que ingresó al lugar también. Claro. Entonces, imagínate, todo eso lleva a cabo de que se trabaje mal en la escena del crimen. No te olvides que los peritos están trabajando bajo presión, no solamente policial, sino tenemos una presión judicial, una presión política también, pero Claro. no se tomaron los recaudos. Ujú. Yo tuve acceso a la causa, obviamente, y se ven las falencias, pero falencias gigantes. Grosas, grosas, claro. Y eso Falencias te trae duda eso, ¿viste? Como tan salames son, no puede ser. te genera duda a nivel primero y principal, uno, desde mi punto de vista, lo tengo que ver desde el punto de vista científico y Claro. criminalístico, ¿no? Al Mm, tema, cada caso que lo veo desde ese punto de vista. Y se ven falencias, ¿me entendés? No podés entender cómo gente entra sin el tiebreak, sin el traje blanco, sin las botas de quirófano, sin los guantes de cómo tienen que trabajarse, ¿me entendés? La fiscal pisando sangre en su momento, ¿me entendés? Y realmente un pasadero de gente que decir, ¿qué es esto? ¿Me entendés? O sea, es imposible que puedas tener un resultado positivo o al ujú. menos una recolección de evidencias como tiene que ser. Debería ser un delito hacer eso. Tendrían que, realmente me ha tocado casos cuando estaba en funciones, Ujú. de que cuando trabajaban mal los peritos, la fiscalía misma le impartía una sanción de dinero, un IUS le Claro. cobraba, Ujú. por trabajar mal, ¿me entendés? Por haber Claro. trabajado mal, por haberse demorado en la entrega pericial y todo eso. Pero vos no te olvides acá, ¿qué sanción le pueden traer a los Claro. peritos si la misma fiscal estaba pisando sangre en la escena? Claro, sí, sí, no tenía mucho sentido, no, no, terrible. Bueno, Claudio, pasando entonces a tus cursos que estás haciendo en la UBA en este momento, pero también creo que en la Universidad de Flores, ¿no? Así es, mira, en la Ya Universidad empezaron o de se puede Flores, sumar gente ya, todavía. mira, en la Universidad de Flores ya se inició la diplomatura en ciencias forenses que dura 7 meses, pero ya inició en el mes iniciamos ahora en mayo, pero está pendiente un curso intensivo práctico de la investigación de la escena del crimen, Ah, qué lindo, donde todos los, qué lindo. Acá a todos les eso gusta, mira. es realmente un curso que también se hace ahí en la Universidad de Flores, Sí, donde todas las clases son prácticas. Se les provee de todos los materiales, ¿sí? O sea, ajá. todavía no tenemos la fecha exacta, se les proveen todos los materiales y se plantean diversas escenas del crimen, Vos desde sos el director suicidio, de la desde carrera y... homicidio. Sí.
Yo soy el director de la diplomatura, como de los cursos. Bien. ¿Sí? Y la gente te va a ver a vos tengo, también de profesor. y me ven a mí de profesor, Bien. yo soy el que coordino las escenas del crimen y todo eso, y tengo un cuerpo docente ya estable que me acompaña en todos los cursos. Ese por un lado. Y por otro lado tengo los cursos de investigación criminal 1, 2 y 3 en la Universidad de Buenos Ah, Aires, ya en posgrado de Derecho. salió el 3 ya. El 3 lo estoy proponiendo para el segundo semestre, Ah, para bueno. hacerlo. Avísame ahí, Obviamente te cuento con vos. Yo hice el 1 y el 2, vamos a Quiero decir hacer acá. mitad prácticas de escenas del crimen, Sí. y mitad con especialidades nuevas, como por ejemplo armas químicas, femicidio, identificación a través de la voz, sistemas biométricos de identificación, pero también vamos a montar diversas escenas del crimen, Ajá. ¿no es cierto? Un homicidio, un suicidio, un doble homicidio, una muerte, averiguaciones causales de muerte, Sí. donde todos van a tener que desarrollar la labor pericial, obviamente con los elementos adecuados que uno se lo va a proveer. Bien, bien. ¿Es necesario haber hecho el 1 y el 2 para hacer el 3? Pregunto. No, Puede ser tranquilamente se pueden. O sea, los cursos son totalmente independientes. Bueno, Uno puede ir bárbaro. haciendo el 3, puede hacer el 2, puede hacer el 1 o hacer en forma correlativa. Eso no es indistinto. Bien, perfecto. Bueno, Claudio, un abrazo grande, muchísimas gracias por tu tiempo. Vamos a seguir charlando de estos temas cuando puedas y tengas tiempo, porque sé que estás muy ocupado y estás viajando mucho con charlas, congresos, así que te felicito. Y bueno, me alegra poder haberte tenido acá con nosotros en Periodismo a Mano. Bueno, Reina, muchísimas gracias y siempre es un gusto hablar con vos. Bueno, ¿sí? Y lo que gracias. necesites podés contar conmigo para lo que sea. Bueno, muchas gracias y después vamos a difundir en las redes nuestras tus cursos, que son muy buenos, me consta. Bueno, me alegro mucho. Esa es la idea, de que puedan aprender un poco este mundo que es tan lindo, que es el de la criminalística. Bueno, muchas gracias, Claudio. Hasta la próxima. Chao, Reina. Hasta luego. Bueno, estábamos conversando con el licenciado en criminalística, que yo ya conocía, por eso le nombro con el nombre de pila, digamos, el licenciado Claudio Jorge Torres, licenciado en criminalística, perito en balística y documentología, especialista en investigación de homicidios y en procesamiento de imágenes, y director de la carrera en la UBA de diplomatura en criminalística. Dijo, tiene varias diplomaturas, ahora se me perdió cuál era de ellas, pero tiene en Flores la de forense, que empezaba ahora. Bueno, nos vamos al cortecito.